Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Decidí darle una sorpresa a mi esposo, comprarle un regalo. Cuando recibí un mensaje de él, me ascendieron. Cuando llegué a su oficina, una de sus colegas sonrió con ironía y dijo, «Está adentro con la jefa». Agradeciéndole el ascenso. Abrí la puerta y los encontré besándose. Sin decir una palabra, simplemente me di la vuelta, me fui, bloqueé todas sus tarjetas y cambié las cerraduras. Y luego sucedió lo que nadie esperaba. Una de sus colegas sonrió, sin ocultar una extraña burla, y soltó, «Está con la jefa en su oficina», supongo que agradeciéndole por el ascenso. Le devolví la sonrisa, como si no hubiera entendido nada, y caminé hacia la oficina. Abrí la puerta y me quedé paralizada por un segundo. Exactamente por 4 latidos de mi corazón, permanecí en el umbral, viendo cómo mi esposo, Isen, con quien había vivido durante 7 años, presionaba a Isabella Vance contra el ventanal panorámico, besándola con una pasión que yo creía que guardaba solo para mí. Y pensar que apenas 12 horas antes, mi mundo era completamente diferente. Aquella mañana de domingo había comenzado como cientos de otras en los últimos años. Pasos silenciosos de pies descalzos sobre el piso de madera de nuestra acogedora casa junto a la bahía, el crujido de las puertas, el aroma a café recién molido. Isen se me acercó con una taza, la misma con rosas que una vez compré en una feria, y la puso en la mesita de noche. «Buenos días, hermosa», susurró, metiéndose de nuevo bajo las sábanas. Inhalé el aroma a café de avellana y el aire marino que entraba por la ventana entreabierta. Se acurrucó contra mi espalda, cálido, familiar, con el olor de su jabón de cedro. Hundí la nariz en su hombro. «¿Le pusiste crema?», murmuré. «Claro, como a ti te gusta», respondió. «No muy cargado, ni muy dulce, con esa pizca de canela que finges que no te gusta». Eran esos pequeños detalles los que sostenían nuestro matrimonio. Pequeños hábitos, rituales finamente afinados que creaban la sensación de una verdadera intimidad. Yo sabía que a él le encantaban los huevos tibios y el pan ligeramente tostado, y él sabía que yo no soportaba el café frío. «Estuve pensando en nuestras vacaciones», le dije, tomando un folleto de la mesita de noche. «Quizás podríamos quedarnos más tiempo en el crucero por el Caribe. Encontré una clase de cocina magistral. Preparan platillos con recetas antiguas en un antiguo monasterio». Su cuerpo se tensó un poco, casi imperceptiblemente, pero lo sentí. «Suena caro. ¿Seguro que podemos pagarlo?» «Dicen, hemos estado ahorrando por 2 años. Estamos muy bien de dinero». Me senté y lo miré. Su rostro mostraba cansancio. Tenía ojeras oscuras y la mandíbula tensa. Había estado trabajando hasta el agotamiento los últimos meses. «Tú te mereces estas vacaciones más que nadie». Él me jaló de vuelta y me besó en la coronilla. «Tienes razón. Es solo que estoy nervioso por este ascenso. Isabella Vance ha estado evaluando mis proyectos durante semanas y empiezo a dudar de todo lo que he hecho». Noté con qué frecuencia había mencionado su nombre últimamente. Cada vez con más ansiedad, con una especie de admiración tensa. En ese momento, no le di importancia. «Estaría loca si no te diera el ascenso. Eres un talento, Isen. Recuerda el proyecto del complejo residencial en el muelle, por el que te dieron un premio. Fue completamente tu idea». Él sonrió, aparentemente con sinceridad, pero algo en sus ojos vaciló. «Tú siempre crees en mí más que yo mismo». «Ese es el chiste de ser esposa», le guiñé un ojo, recordando la sorpresa. «Ah, por cierto, antes de que lo olvide. Te preparé algo». Me levanté y saqué del closet un paquete envuelto en tela. Había trabajado en secreto en ello durante 3 semanas después de mis clases. Le había cosido una carpeta de cuero y transferido cuidadosamente partituras. Cada pieza estaba vinculada a un momento de nuestra vida: el vals con el que pintamos nuestro primer apartamento, la melodía que sonaba el día que me propuso matrimonio, e incluso una pieza de broma sobre su café matutino. Él desató la cinta color borgoña con un cuidado casi infantil. «Claire,
¿tú misma escribiste todo esto? Cada nota, susurré. Pensé que podrías guardar aquí tus planos de arquitectura y, cada vez que los abrieras, recordar que creo en cada uno de tus proyectos. Me abrazó con una especie de desesperación, como si temiera que yo fuera a desaparecer. No te merezco. De verdad, no merezco a una mujer tan talentosa y buena. En ese momento, pensé que era modestia. Ahora entiendo que, posiblemente, fue lo único honesto que me dijo esa mañana. Después de unos panqueques con fresas, se fue a su estudio a trabajar en unas maquetas, como siempre. Yo me senté en la mesa, abrí mi laptop y comencé a organizar nuestras finanzas. Así vivíamos. Él ganaba el dinero, yo administraba todo, desde los servicios públicos hasta las suscripciones. Sabía a dónde se iba cada dólar, el servicio de streaming, la comida a domicilio, su gimnasio, las suscripciones a revistas de tecnología. Todo para que su vida fuera más fácil, para que pudiera concentrarse en su carrera. ¿Cómo vamos de dinero?, gritó desde el estudio. Mejor que nunca, respondí. El ascenso llega justo a tiempo. Creo que podremos permitirnos un camarote con balcón y, quizás, incluso hacer una parada en Miami. Salió con el teléfono en la mano. Puede que hoy sepa lo del ascenso. Isabella me citó para una reunión, justo en domingo. Vaya, es una adicta al trabajo, comenté. Sí, así es ella, trabaja incluso los fines de semana. Los clientes son exigentes. En ese momento, realmente admiraba su dedicación. Pensaba que era un buen ejemplo para él. Incluso quise conocerla, pero él dijo que no era muy sociable. Está más enfocada en los clientes grandes, dijo, como si lo leyera de un guión. Lo noté, pero no le di importancia. Siempre había sido reservado, especialmente en lo que respecta al trabajo. Luego, a las 2:15 de la tarde, mientras daba una clase a una niña llamada Lily, llegó un mensaje. Y casi grité, me ascendieron. Arquitecto senior. Isabella lo aprobó. Hoy celebramos. Solté un chillido de alegría. Lily levantó las cejas, sorprendida. Todo está bien, cariño. Es solo que mi esposo consiguió el trabajo que soñaba. ¿De verdad lo quería? Sí. Y se lo merecía. Cuando terminó la clase, me senté al piano y comencé a tocar una nueva melodía, una luminosa, pero me di cuenta de que la música no podía expresarlo todo. Quería hacer más. Quería ver sus ojos cuando se diera cuenta de lo orgullosa que estaba de él. Quería volver a regalarle aquella carpeta, llevarlo a cenar a ese restaurante francés que tanto quería probar. Me cambié a mi vestido favorito de estampado floral, el que él siempre elogiaba. Le puse una cinta a la carpeta y subí a mi auto. 40 minutos hasta el centro. Sería tiempo suficiente. Él terminaría su reunión y yo llegaría justo a tiempo. Nos daría tiempo de ir al restaurante y volver a casa con la sensación de que todo apenas comenzaba. La oficina de Vance & Partners ocupaba 16 pisos en una torre de cristal que se alzaba sobre el centro de la ciudad. Un monumento a la ambición arquitectónica donde cada metro cuadrado de suelo costaba más de lo que yo ganaba en un mes. En el vestíbulo bullía la vida corporativa, trajes caros, portafolios de cuero, conversaciones en voz baja en las que claramente se mencionaban cifras con 6 ceros. Me acerqué al mostrador de recepción, sintiéndome fuera de lugar con mi vestido floreado y el paquete en las manos. Vengo a ver a Ethan Walker. Quería darle una pequeña sorpresa. Hoy lo ascendieron. La recepcionista, impecable como se espera en esos lugares, levantó la vista. Por un segundo, algo cruzó su rostro, no era sorpresa, sino más bien ironía. Inmediatamente lo ocultó tras una máscara de cortesía. Ahora mismo está en una reunión con la señora Vance. No sé cuándo terminará. Perfecto, sonreí, fingiendo que todo iba según el plan. Subiré y lo esperaré arriba. La recepcionista no tuvo tiempo de objetar. A mi lado apareció un hombre, alto, con una sonrisa depredadora y una expresión que sugería que disfrutaba la situación más de lo debido. La esposa de Ethan, precisó. Usted debe ser la famosa Claire. La pianista.
Sí, así es. Así que vino a celebrar su ascenso con Isabella Vance. Veo que trae un regalo. Su mirada se deslizó sobre mi paquete, irónica, penetrante. En la arquitectura, los rumores viajan rápido, dije, tratando de hablar con calma, como si nada. Oh, sí, especialmente cuando se refieren a, ¿cómo decirlo?, formas de colaboración no convencionales. Isen ha estado interactuando muy activamente con Isabella en los últimos meses. Reuniones tardías, discusiones intensas, muy, digamos, inmersivas. Me miraba con demasiada atención. No quería entender el subtexto, pero en algún lugar de mi estómago ya había aparecido una sensación helada que no podía ser acallada ni por la lógica ni por las palabras. Isen siempre ha sido muy dedicado a su trabajo, dije con cautela. Por supuesto, y con una mentora como Isabella, es una bendición. Solo que últimamente su colaboración ha sido muy estrecha. Supervisor y subordinado. Todo muy práctico, pronunció con énfasis. Asentí en silencio, me di la vuelta y me dirigí al ascensor. Por dentro, todo se me revolvía. Esas frases, esas miradas, esas indirectas, pero alejé las sospechas. Había venido a felicitar a mi esposo. Quería creer en él, quería creer en nosotros. El ascensor subía. Los números cambiaban en la pantalla. Sexto, octavo, décimo. El corazón me latía cada vez más rápido. En el 15º, sentí que las palmas de las manos se me humedecían. Los pisos superiores eran diferentes al resto. Todo era suave, silencioso, como en un hotel, alfombras, cuadros, cristales caros. En una puerta, una placa, Isabella Vance, socia principal. Me acerqué. Detrás de la puerta se oían voces. La voz de Isen y una risa. Femenina. Segura, profunda, de esas que tiene una mujer que se siente dueña de la situación. Hablaban en voz baja, de manera relajada, como si no estuvieran en una oficina, sino en su casa después de cenar. Me quedé helada. Por el resquicio entre la puerta y el marco se veía un poco, el borde de un escritorio, un fragmento de pared, el cuero de un sillón. Pero fue suficiente para sentir que no estaba escuchando una simple conversación entre colegas. Isen, lo llamé en voz baja, tocando el marco de la puerta. Sorpresa. Y abrí la puerta. Adentro, todo se congeló. Di un paso adelante. En mis manos, la carpeta atada con una cinta. En mi rostro, una sonrisa que aún no había procesado la catástrofe. Pero llegó al instante. Junto al ventanal panorámico estaba mi esposo, abrazado a una mujer con un costoso traje azul oscuro. Se estaban besando. No de forma casual, no apresuradamente, sino con una pasión que no se puede fingir. No era su primer beso. Era la confianza de quienes conocen los cuerpos del otro desde hace tiempo. Sus dedos en el cabello de él, las manos de él en la cintura de ella. La sostenía como si no pudiera permitirse perderla, como si se ahogara si la soltaba. La carpeta se me cayó de las manos. Cayó con un sonido sordo, como una lápida. La cinta se desató. Las partituras manuscritas se esparcieron por el suelo como hojas de otoño. Cada página, un pedazo de mi corazón. Pero ellos no lo oyeron. Siguieron besándose. Él le acarició la mejilla con la misma ternura con la que me tocaba a mí en la cama cuando pensaba que yo estaba dormida. Solo que ahora no era para mí. Noté que ella tenía el lápiz labial corrido, uno rojo. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente, probablemente era ese tono llamado, beso escarlata. Un pensamiento tonto, pero se aferró a mí porque mi cerebro intentaba sujetarse de algo mientras mi mundo se derrumbaba. No fue un momento de pasión surgido de la espontaneidad. Fue el resultado de la repetición. Una traición ensayada. Lo vi pasar el pulgar por la barbilla de ella, exactamente como lo hacía conmigo. Recordaba ese movimiento. Sabía dónde pondría la mano, cómo la acercaría más. Ya no podía seguir de pie. Me di la vuelta y salí al pasillo. Sentía las piernas como si fueran de algodón. Mi vida anterior se quedó en esa habitación.
Un pasillo largo e interminable. Rostros vacíos de gente con carpetas, corriendo a sus asuntos. Una joven con una blusa blanca se detuvo, mirándome. ¿Está usted bien? Sí, estoy esperando a alguien, oí decir a mi propia voz. Sonaba ajena. El ascensor llegó con un alegre tin. Entré. Los números en la pantalla, 15, 14, 13. Iba hacia abajo. Directo al infierno. El estacionamiento subterráneo del edificio se sentía como una cripta de concreto. Caminé hacia mi auto, sin sentir las piernas, sin recordar dónde había puesto las llaves. Las encontré en el bolsillo de mi vestido. Mis manos temblaban como las de un enfermo. En el reflejo del espejo lateral, vi a una mujer con los ojos vacíos, pálida como la tiza, con un rostro en el que era imposible reconocerme. Esa mujer parecía como si acabara de salir de un incendio, y el fuego le hubiera consumido todo por dentro. El camino de regreso, 40 minutos a través de la ciudad otoñal. Por la ventana pasaban carteles, rostros de peatones, escaparates de tiendas. Cada pareja que caminaba de la mano me provocaba náuseas. Cada canción en la radio era como una burla. Todas esas palabras sobre el amor, la eternidad, la confianza, ahora sonaban como una mofa. Recordé cómo en los últimos meses Isen había empezado a quedarse hasta tarde cada vez más a menudo. Isabella me pidió que terminara una maqueta. Necesito revisar los cálculos. Sus clientes nos presionan con los plazos, no puedo fallarles. Le creí porque quería creerle, porque el amor no es sospecha, sino confianza. Solo ahora entendía que a él nunca le preocupó que yo sospechara algo. Estaba tranquilo porque me consideraba ingenua, porque pensaba que yo siempre estaría ahí, simplemente esperando, amando, creyendo. En casa, todo estaba como siempre, pero ahora todo me parecía ajeno. El folleto del crucero por el Caribe, tirado sobre la mesa, parecía reírse de mí. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente. En la repisa, nuestras fotos. Yo con un vestido blanco. Él, joven, seguro de sí mismo, mirándome como si yo fuera el sentido de su vida. Tenía 24 años entonces, y de verdad pensé que me había casado con un hombre que estaría a mi lado para siempre. La luz del contestador automático parpadeaba. Apreté el botón. Dicen, olvidaste tus lápices en mi oficina, se escuchó la voz de Isabella. Los guardaré hasta nuestra próxima reunión. Espero con ansias continuar nuestro trabajo en los planos. Pronunció la palabra, planos, de una manera que hasta a mí me hizo sonrojar. Me senté en la cocina y miré por la ventana. Las olas no llegaron. No hubo histeria ni lágrimas. Solo algo diferente. Un hielo de acero, frío. Recordé a Lily, la niña que soñaba con tocar en la filarmónica. Recordé a la abuela que empezó a tomar clases a los 70. A los recién casados que elegían con emoción la música para su boda conmigo. Gente que respetaba mi arte, que me pagaba, me agradecía, que veía en mí a una maestra, a una música, no a la adorable esposa de un arquitecto. Y entonces lo entendí, yo no era quien él creía que era. Él pensaba que yo era tranquila, inofensiva, blanda, que lloraría, me quebraría, le suplicaría por teléfono. Se equivocó. Mi teléfono parpadeó. Un mensaje de Isen, la reunión se alargó. No me esperes para cenar. Mañana lo celebramos todo. Te amo. Te amo. Escrito con los mismos dedos con los que, una hora antes, había tocado a otra mujer. No respondí. Abrí mi laptop, la misma en la que cada domingo preparaba las tablas financieras, la que me ayudaba a mantenernos a flote a ambos, la que era la llave de todo. Se cargó la página del banco. Cuenta conjunta, $25,000. Dinero que él había ganado, pero que yo había administrado y hecho crecer. Mi cuenta de ahorros para las vacaciones, $15,000, reunidos centavo a centavo. Y él también había metido mano ahí. Quería un camarote de lujo con balcón, con cenas especiales. Y todo con mi dinero, para llevarme al Caribe y, quizás, tener una última escapada elegante antes de irse,
o simplemente para que no tuviera nada que reprocharle cuando hiciera las maletas. Pero había otras cuentas, de las que él no sabía. Una cuenta separada para mis clases, $8,000. Una de reserva, a la que transfería un poco de cada evento, $4,000. E incluso una pequeña cuenta de inversión de $20,000, una herencia de mi abuela que no había tocado. Él no tenía ni la más remota idea. Pasé a las tarjetas. Su amada tarjeta Platinum, con un límite de $25,000. Con la que se compraba trajes, relojes, el nuevo smartphone. Todo para el trabajo. Solo que ahora sabía a quién llevaba a cenar con esos trajes. La American Express, para las cenas con clientes. Las tarjetas de las tiendas departamentales, con las que compraba ropa que yo nunca vi, aparatos electrónicos que nunca trajo a casa. Tomé el teléfono y marqué un número. Buenas noches, servicio de atención al cliente, ¿en qué podemos ayudarle? Quiero cancelar una tarjeta. Urgentemente. Motivo, uso fraudulento. 12 minutos y el acceso a $25,000 fue bloqueado. La siguiente fue la tarjeta de gastos empresariales. El titular principal la ha utilizado para fines personales, declaré. Una tras otra, tiendas, tecnología, gasolina. Todo cancelado. Su vida, construida sobre la comodidad, los cargos automáticos y un flujo constante de servicios, ahora se derrumbaba como un castillo de naipes. Streaming de música que escuchaba en el gimnasio, cancelado. Servicios de video, eliminados. Suscripciones a comida a domicilio, 3 veces por semana en los días difíciles, cuando se quedaba hasta tarde en el trabajo, esas cenas deliciosas y saludables que yo había aprobado para que se alimentara bien. Con ella. Comía con ella, estaba segura. Abrí mi agenda de contactos y marqué un número. La cerrajera. Diga. Oh, Ellen, soy Clyde Walker. De la casa en la bahía. Claro, te recuerdo. ¿Qué pasó? Necesito cambiar todas las cerraduras, todas las entradas, urgentemente. ¿Algo serio? Considero que sí. Estaré allí en 40 minutos. Llegó. Una mujer de unos 50 años, de voz tranquila y manos seguras, sin hacer preguntas, con su juego de llaves, taladro y herramientas. Me quedé a su lado, observando cómo desaparecía la última posibilidad de que Isen entrara en mi casa. Una casa en la que ya no tenía lugar. Las llaves viejas no servirán. ¿Quieres duplicados? Solo 3. Destruye el resto. Me miró. Cuídate, Clyde. Estás haciendo lo correcto. Cuando la puerta se cerró tras ella, volví a sentarme frente a la laptop y comencé a buscar abogados. No a cualquiera. A alguien especializado en asuntos familiares, en fraude financiero, en guerras de divorcio. Él aún no lo sabía, pero la guerra había comenzado. La mañana del lunes no trajo alivio, sino una tensión fría y calculada. Apenas dormí, solo estuve acostada en la oscuridad, escuchando el sonido de las olas tras la ventana. El móvil permaneció en silencio. Sin mensajes, sin llamadas. Solo una breve notificación del banco, transacciones con tarjeta rechazadas. A las 8 de la mañana ya estaba sentada frente a la laptop con una taza de café amargo. Pestañas abiertas, foros legales, sitios web de despachos de abogados, reseñas. No buscaba un simple abogado, sino a alguien que entendiera que esto no era solo un divorcio, era una traición sistemática. Un perfil aparecía con más frecuencia que otros, Victoria Sterling, abogada especialista en disputas familiares y corporativas. Su reputación era implacable. Su apodo en los círculos profesionales, el tiburón con perlas. Entendí que la necesitaba a ella. Y entonces, un nuevo correo electrónico. El nombre del remitente hizo que se me encogiera el corazón, Chloe Martín, contadora senior, Vance y Partners. Asunto, necesita saber esto. Me quedé inmóvil. La mano sobre el ratón me temblaba. Una parte de mí no quería leerlo. Ya sabía más de lo que deseaba. Pero algo en mi interior, ya no mi corazón, sino algo de acero,
me obligó a hacer clic. Buenos días, Clyde. Mi nombre es Chloe Martín. Trabajo en el departamento de contabilidad de la firma donde trabaja su esposo. Dudé mucho en escribirle o no, pero después de lo que pasó ayer en la oficina, ya no puedo quedarme callada. En los últimos meses, he descubierto información que considero importante para usted. No lo hago por intrigar ni por beneficio propio. Tengo una hermana menor a la que engañaron de la misma manera. Usted debe saber la verdad. Luego venían los detalles. Chloe describía cómo, casi por accidente, había dado con la correspondencia de Isen mientras revisaba los informes de gastos de representación. Al principio fueron dudas, luego la confirmación. Él e Isabella habían estado utilizando recursos de la empresa para sus encuentros, engañando a la dirección, engañándome a mí, planeando su nueva vida en la que yo ya no existía. No pretendo perjudicar a la firma. Simplemente sé que el silencio es complicidad. Puedo proporcionarle copias de los correos, estados de cuenta, incluso grabaciones de audio. Podemos reunirnos donde le sea más cómodo. Espero que entienda que actúo por consideraciones humanas. Releí el correo 2 veces. Una mujer desconocida, que no me debía nada, me estaba ofreciendo la verdad. Simplemente porque sabía lo que era ser engañada. Respondí brevemente, reunámonos hoy. Café de Lighthouse. A las 2 de la tarde. Está cerca de mi casa. Chloe llegó puntualmente. Una mujer de unos 30 años, pulcra, con un abrigo gris y una carpeta bajo el brazo que sostenía como si contuviera algo peligroso. Elegimos un rincón junto a la ventana con vistas al puerto, pedimos café. Yo guardé silencio. Ella habló primero. Ya no podía soportarlo más, dijo, sacando los papeles en voz baja. Esto no es solo una aventura. Lo hicieron de forma calculada. No solo la traicionó, lo planeó durante mucho tiempo. Desplegó los documentos sobre la mesa, correspondencia, impresiones de gastos de la empresa. El primer correo, de hace 3 meses y medio. Isen le escribía a un amigo, tenías razón sobre los romances de oficina. Es un riesgo, pero vale la pena. Isabella me está ayudando a llegar a otro nivel y, bueno, no diré que es una carga. Y lo más importante, Clyde no sospecha nada. Está ocupada con sus alumnos y sus bodas, vive en su propio mundo. Apreté los puños. Llamaba a mi trabajo, su propio mundo, cuando, por cierto, yo nos mantenía a ambos. El siguiente correo era aún peor, Isabella es todo lo que Clyde nunca será. Decidida, ambiciosa. Real. Llevo 1 año arrastrando este matrimonio. Clyde juega a la música mientras yo construyo una carrera. Es hora de dar el siguiente paso. Isabella y yo seremos un verdadero equipo. Chloe me miraba con compasión, pero no con lástima, y eso me salvó. No quería lástima. Quería saber. Y esto, dijo, sacando su teléfono. No fue a propósito. Simplemente grabo las reuniones en mi dictáfono para los informes, pero escuché esto. Presionó, play, y la voz de Isen resonó en la cafetería. Sí, ella lo hace todo. Ahorra, paga las cuentas, hace planes. Yo solo le doy la razón, pero ya estoy pensando en cómo irme. Cuando consiga el ascenso, pediré el divorcio. Diré que el amor se acabó. Mientras tanto, que siga soñando con su crucero. La risa de Isabella, ligera, sonora. ¿Todavía te prepara el almuerzo? Cada mañana, como en la escuela. Terriblemente tierno y terriblemente conveniente. Luego, su discusión sobre el futuro, el ascenso, mudarse a otra ciudad, trabajar juntos. Todo según el plan. Y yo, mientras tanto, pensaba en qué pastel encargar para su cumpleaños. Cuando la grabación terminó, yo ya no era la misma. Solo había un pensamiento, no solo me había traicionado. Me había utilizado. Mi dinero, mi cuidado, mi confianza. Todo por su hermosa nueva vida. Chloe guardó el teléfono. Nos quedamos sentadas en silencio un buen rato. Luego dijo, ¿qué va a hacer? Miré por la ventana. Los barcos se mecían en el muelle.
Las gaviotas graznaban como si nada. El mundo seguía su curso. Pero para mí, comenzaba un nuevo capítulo. Voy a demostrarle que subestimarme fue su error más caro. Esa misma tarde, volví a casa y, sin quitarme el abrigo, me senté frente a la laptop. Sabía que las emociones eran solo la mitad de la batalla. Ahora necesitaba una estrategia. Fría, precisa, como un acorde en la menor. La impulsividad era mi enemiga. Isen no debía recibir una rabieta histérica, sino un golpe calculado y certero. El nombre que aparecía en cada artículo sobre divorcios de alto perfil y demandas financieras, Victoria Sterling, la abogada especializada en procesos de divorcio con patrimonio, infracciones corporativas y fraudes financieros. La llamaban, el tiburón con perlas. Era exactamente lo que necesitaba. Su oficina estaba en el último piso de un edificio con vistas panorámicas al centro de la ciudad. El lugar parecía un anuncio de revista, orquídeas, cristal, cuero, líneas perfectas. Entré, me estaban esperando. Claire Walker, dije. Tengo un asunto en el que usted es la mejor especialista. Y Victoria era exactamente como la describían, una mujer de unos 50 años, pelo corto, ojos fríos. En su voz no había sentimentalismo, solo análisis nítido. La escucho, dijo, sentándose frente a mí. Cuéntemelo todo, de principio a fin. Sin piedad, ni siquiera consigo misma. Le conté todo en detalle, sin lágrimas, sin excusas. Solo los hechos, la infidelidad, los mensajes ocultos, el uso de mis fondos, sus planes, sus mentiras. La carpeta con las pruebas de Choe yacía sobre su escritorio. Victoria guardó silencio, revisando las páginas como un cirujano antes de una operación. Finalmente, dijo, su esposo cometió 3 errores graves. Primero, lo documentó todo. Segundo, mezcló sus relaciones profesionales y personales. Y tercero, la subestimó a usted. Esto ya no es un divorcio, es un caso de fraude. Sacó un bloc de notas. Título, táctica, destrucción total. Tenía la intención de utilizar sus fondos bajo la apariencia de bienes comunes, comenzó. Eso ya se llama apropiación indebida. Y ahora mire esto. Sacó de un archivador una gruesa carpeta, jurisprudencia en divorcios financieros. Estos correos, estos gastos, estas conversaciones, legalmente, todo esto se puede clasificar como daño intencional. El hecho de que financiara su infidelidad con el dinero de usted nos da derecho a exigir una compensación. Moralmente, es un canalla. Legalmente, es el demandado perfecto. Me quedé en silencio. No podía creer cómo todo se estaba poniendo a mi favor. Pero eso no era el final. Era solo el principio. Comenzaremos con un peritaje de todos sus gastos de los últimos 4 meses. Me pondré en contacto con Patricia Chen, la mejor contadora forense de la ciudad. La llaman, el escáner financiero. Ella lo encontrará todo. Al día siguiente, Patricia llegó a mi casa con su laptop, un disco duro y una frialdad tal que entendí de inmediato que con esta mujer, Isen lo pasaría mal. Muéstreme todos los estados de cuenta, dijo. La cuenta conjunta, sus cuentas personales, las tarjetas de él, todo lo que tenga. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había planeado vacaciones y contado los centavos para la hipoteca. Ahora, se estaba llevando a cabo una auditoría. Mire esto, dijo, señalando la pantalla. Una cena en un restaurante por $450 el día que usted estaba fuera de la ciudad con sus alumnos. Un hotel el sábado. Dijo que estaba en un seminario, pero en realidad estaba en una escapada romántica. Joyas, perfumes, tiendas, cafés. Todo durante el periodo en que supuestamente trabajaba horas extras. La suma total de los últimos 4 meses es de $12,000. Y todo desde una tarjeta que usted reponía. Básicamente, la obligó a pagar por su propia traición, dijo Patricia. Y esa es la clave del caso. Su análisis mostró que cuanto más se profundizaba su relación con Isabella, mayores eran los gastos y más descarado su comportamiento. Primero, café y pizza. Luego,
restaurantes, hoteles, salones de belleza, regalos. Paralelamente, Victoria envió a su asistente, Max Riley, a investigar la política corporativa de Vance y Partners. Un día después, trajo un documento, el código de ética de la firma, con una sección subrayada con marcador. Aquí está todo lo que necesitamos, dijo. Cualquier relación entre un superior y un subordinado debe ser declarada oficialmente en un plazo de 30 días. Sin excepciones. La violación de esta norma conlleva una comisión disciplinaria y un posible despido. Es decir, Isen e Isabella no solo estaban siendo infieles, sino que estaban poniendo en riesgo a toda la firma. Victoria sonrió. Las firmas de abogados le tienen pánico a los escándalos. No somos sus enemigos. Simplemente les informaremos, y ellos mismos se desharán de esos dos como de una rama venenosa en un árbol. Lo que siguió fue lo más interesante, desarrollar la táctica para entregar la citación. No en casa, ni en la oficina, sino en el momento en que menos se lo esperara, durante su presentación pública. El jueves tienen una presentación ante clientes. 70 personas, empresarios, funcionarios, socios. Perfecto, dijo Victoria, revisando el calendario en el sitio web de la compañía. Estará en el centro del escenario, con un micrófono y una sonrisa. Y en ese momento, recibirá los documentos y, de paso, una sentencia pública. Escuchaba y, por primera vez en días, sentía calma. No era ira ni dolor, solo certeza. Ya no era una víctima. Era la parte que tomaba la acción. Victoria se levantó de la mesa. Él quería jugar al ajedrez, pensando que tú no sabías cómo. Pero no solo sabes jugar, ya estás ganando. Asentí. Sabía que la partida apenas comenzaba. La mañana del jueves era tan clara que parecía que el propio clima había decidido que sería un día de absoluta claridad. El aire era puro, otoñal, el cielo como el cristal. Me levanté temprano, me di una ducha, me sequé el pelo y me paré frente al espejo. Elegí mi ropa no como un simple vestido, sino como una armadura. Opté por un vestido azul oscuro con hombros rectos, ligeramente entallado, ni el gris de oficina ni el negro de noche, sino un azul seguro y equilibrado. El pelo recogido en un moño liso, en las orejas los aretes de perlas de mi abuela, y en la muñeca el brazalete que Isen me había regalado en nuestro tercer aniversario. Antes, con calidez. Ahora, como una marca de que todo había terminado. Por la mañana, Victoria llamó. Todo va según el plan. Tenemos confirmación. A las 3 en punto estará presentando ante los clientes. La sala ya está lista. Nuestro hombre, Ron Chen, tiene experiencia, ha entregado documentos tanto en tribunales como en clubes de golf. Lo hará de manera impecable. Tendrás exactamente 30 segundos. Dirás tu frase y te irás. Los documentos harán el resto. Cerré los ojos y repetí para mis adentros lo que Victoria y yo habíamos ensayado, esto es por malversación de fondos comunes y conspiración para cometer fraude financiero. Tu ingenua esposa ha aprendido una o dos cosas. Las palabras eran simples, pero en el momento adecuado debían sonar de tal manera que no dejaran lugar a dudas. No era debilidad, era justicia. Entré al edificio de Vance y Partners 10 minutos antes de las 3. En el piso 16, una sala espaciosa, ventanales panorámicos, un interior sobrio, un proyector. Todo muy elegante. En la entrada, un cóctel, corbatas, sonrisas de negocios, chistes secos entre departamentos. Ocupé un lugar a un lado, junto a una columna, no en el centro de atención, pero tampoco escondida. Algunos empleados me reconocieron y asintieron. Otros simplemente me miraron con curiosidad, como preguntándose qué hacía yo allí. Isen salió a la sala como un actor al escenario, con un traje gris y esa postura que antes me enorgullecía. Isabella a su lado, medio paso por detrás, concentrada, segura, con una tablet en las manos. Hablaba de proyectos, de nuevos estándares, del desarrollo de la arquitectura en las condiciones del mercado. En su voz, el mismo encanto de siempre, una sonrisa profesional, ligeramente contenida. Lo escuchaban, lo admiraban.
Y en ese momento, por la puerta entró Ron Chen, un hombre de estatura media, de aspecto ordinario, con una carpeta de cuero en las manos. Avanzó con paso rápido y seguro. Eason se detuvo a media frase. Eason Walker, dijo Ron en voz alta, para que toda la sala lo oyera. Se le entregan documentos oficiales. La carpeta cayó en sus manos con un peso que no se mide en gramos. La sala se quedó en silencio. Todas las conversaciones cesaron. 70 personas. Y cada una de ellas escuchó como en la sala no sonaba una simple voz, sino una sentencia. Eason se quedó helado, vio mi nombre en la primera página. Le tembló la mano. ¿Qué es esto? Graznó, ya no como un ponente, sino como un hombre cuya fachada se había derrumbado en un instante. Entonces me levanté. Di un paso al frente. Hablé con claridad, sin levantar la voz. Esto es por malversación de fondos comunes y conspiración para cometer fraude financiero. Tu ingenua esposa ha aprendido una o dos cosas. Me miró, y en sus ojos ya no había desprecio ni indiferencia, solo desconcierto. Por primera vez, no me vio como una sombra conveniente, sino como una adversaria a su altura. Ron no se detuvo, se giró hacia Isabella. Isabella Vance, a usted también se le entregan documentos. Su rostro se puso blanco. Abrió el sobre, leyó el texto por encima. Allí estaban las acusaciones: violación de la ética corporativa, abuso de poder, relación con un subordinado, uso de los recursos de la empresa para fines personales. Vi como uno de los clientes apartaba su silla, como un empleado se daba la vuelta. El funcionario municipal que antes se reía de los chistes de Eason ahora lo miraba como una amenaza para un contrato. Nadie lo defendió. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, lentamente, con la espalda recta y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una esposa abandonada, sino como una persona que había recuperado su dignidad. Pasaron 4 meses. El divorcio concluyó. Oficialmente, con una sentencia judicial y la formulación de distribución de bienes teniendo en cuenta el hecho probado de fraude financiero y daño moral. Y si antes pensaba que el divorcio era una derrota, ahora entendía que a veces es la única forma de ganar. Eason se fue con lo que llegó, sus efectos personales, su diploma, un par de trajes. Todo lo demás me lo quedé yo. La casa, los ahorros, incluso una parte de sus fondos de pensiones, como compensación por el engaño y el uso de mi dinero para financiar su doble vida. Victoria miraba los papeles finales como el resultado de una operación brillante. Rara vez alguien se hunde a sí mismo de esta manera, dijo. Él mismo nos dejó todo, los correos, los recibos, las llamadas, él mismo creó su propia sentencia, y tú simplemente no tuviste miedo de usarla. El tribunal condenó a Eason a pagar $150,000 por daños morales, compensación por el uso ilegal de fondos y una multa por incumplimiento de los deberes matrimoniales, todo documentado. Isabella tampoco salió ilesa. Después de una investigación interna, fue despedida de su cargo a los 2 días de recibir los documentos. La despidieron por desacreditar a la empresa. Vance Partners resolvió todo rápidamente a través de sus abogados. Me pagaron otros $250,000 solo para que el asunto no llegara a la prensa. Entendían que cualquier rumor sobre una relación sexual entre una jefa y su subordinado era un golpe a su reputación, y tenían contratos multimillonarios en juego. Eason se mudó a otro estado, no pudo encontrar trabajo. El mundo de la arquitectura no es tan grande. Los rumores se esparcen rápidamente, especialmente cuando arrastras un rastro de correos, grabaciones de audio y socios traicionados. Pero eso ya no era mi problema. Lo que me sorprendió fue la gente. Nuestra ciudad es pequeña. Me preparé para los chismes, la lástima, las miradas de reojo, y en cambio, recibí respeto. Los padres de mis alumnos empezaron a traer a otros nuevos. Mis amigas no desviaban la mirada, al contrario, me invitaban a tomar el té más a menudo. Las mujeres de la oficina de correos, que antes me veían simplemente como la esposa del arquitecto, ahora decían, la admiramos. Aguantó todo, no se quebró. Es usted una valiente, Claire. Mi estudio de música creció.
Tenía 12 alumnos, ahora tengo 23. Los contratos para tocar en bodas se duplicaron. La gente se enteraba, ella lo superó todo con dignidad. Sin escándalos, sin suciedad, solo justicia. Y querían que fuera yo quien tocara en su celebración. Con el dinero de la compensación, transformé nuestra vieja terraza en un verdadero estudio. Lo revestí con aislamiento acústico, coloqué un piano de cola brillante, colgué lámparas de luz cálida. Las ventanas daban a la bahía. Cada mañana me sentaba al instrumento y componía. La música que surgía era diferente, no sobre amor y sueños, sino sobre fuerza, sobre soledad, sobre victoria. Creé lo que llamé la caja de la verdad, un hermoso cofre de madera donde guardaba todo lo que me recordaba quién era yo, fotos con mis alumnos, postales de recién casados, la carta de Chloé Martín donde escribía. Actuó con valentía. No permitió que la aplastaran. Mujeres como usted cambian la sociedad, incluso si simplemente guardan silencio y hacen su trabajo. En esa caja no había pruebas del engaño, sino pruebas de mi recuperación. La primavera trajo cambios. Tranquilos, discretos. Conocí a Julian Monroe en la librería junto a la bahía. Él es el dueño, un exfinanciero que se mudó de la gran ciudad. No muy alto, con canas incipientes, una voz serena, educada, tranquila. Empezamos a platicar junto al estante de poesía. Él me recomendó a Sylvia Plath. Yo le sugerí una antología de Robert Frost. Me preguntó, ¿escuchas música cuando lees poesía? Me sorprendí, pero asentí, y hablamos sobre el ritmo, los sentimientos, sobre lo auténtico, sin un interés fingido, simplemente de persona a persona. Y en esas conversaciones no había ni una sombra de juicio. No me preguntaba, ¿cuánto ganas? O, ¿de quién eres conocida? Simplemente escuchaba. Vino a un concierto de mis alumnos no por invitación, simplemente se enteró y fue. Y eso fue lo más valioso. Después de Eisen, aprendí a distinguir donde la atención es sincera y donde es por conveniencia, donde una persona te mira a ti y donde mira a través de ti. Julian era real. Y aunque no es compositor, entendía lo que es el silencio. Y eso ya es mucho. Aprendí a no buscar la salvación en los demás. Yo soy mi propio pilar. Sé administrar. Sé crear. Sé mantenerme en pie. Y si a mi lado aparece alguien que vale la pena, genial. Pero si no, también puedo sola. Había pasado medio año desde aquel día en que estuve en esa sala con ventanales panorámicos, viendo cómo se derrumbaba la máscara de otro. En primavera, toqué mi primera composición nueva en el Festival de Artes de la ciudad. La titulé, Amanecer sobre la bahía. Comenzaba lentamente, casi de forma imperceptible, como el sol a través de la niebla del amanecer, y luego crecía hasta convertirse en una melodía potente y conmovedora. No había en ella ni rabia ni dolor, solo fuerza. La fuerza de una mujer que había atravesado la traición y no se había roto. En la sala estaban sentados mis alumnos, sus padres, mis amigas. Julian, en la tercera fila, con una camisa de mangas arremangadas, como siempre, escuchaba atentamente, sin parpadear. Y en la quinta fila, una pareja de ancianos que me había encargado la música para sus bodas de oro, y la chica del teatro para el que había escrito la música de fondo de una obra. Y el niño al que le había enseñado a mantener la mano firme sobre las teclas. Y ni un solo Eisen. Se había mudado a otro estado. Trabajo desconocido. Isabella también había desaparecido del radar. Alguien dijo que ahora se dedicaba a proyectos privados en algún lugar del sur. Despedida con causa, con la reputación manchada, sin apoyo. Pero ya no me importaba. Su mundo era el pasado. El mío, el presente. La casa se transformó. Quité todas las fotos juntos. Las paredes se volvieron más luminosas. En lugar del beige que le gustaba a Eisen, aparecieron el amarillo limón, el menta, el azul asiano. En la sala de estar, un rincón de lectura con un sillón mullido. En los alféizares de las ventanas, plantas verdes, menta, romero, albahaca. Y en el dormitorio, cortinas ligeras que se mecían con la brisa.
La música en mi vida volvió a ser no un fondo, sino el aire que respiraba. Escribí para teatros, cafés, incluso una vez para una exposición de pintura. Los locales me pedían melodías para su música ambiental. Las bodas se multiplicaron. Creé un sitio web, subí grabaciones de audio y, por primera vez en muchos años, sentí que mis habilidades no eran solo un hobby, sino una profesión. Un oficio que me alimentaba, me desarrollaba, me inspiraba. Y lo más importante, volví a ser yo misma. No un apéndice de la carrera de alguien, no una buena esposa y apoyo, sino una persona independiente con voz propia, musical y humana. Julian empezó a visitarme más a menudo. No con flores, no con regalos, sino con libros, con conversaciones, con respeto. Y un día, sentados junto a la ventana con 2 tazas de té, me dijo, ¿sabes por qué me gusta estar cerca de ti? Porque eres auténtica. Y cuando tocas, siento que la verdad existe. Esas palabras no fueron grandilocuentes, pero contenían algo que no había escuchado en años, simple sinceridad. No me estaba salvando, ni enalteciendo, ni compadeciendo. Simplemente me aceptaba. Y eso fue suficiente. Creé un nuevo ciclo de piezas, 8 pasos, 8 miniaturas, cada una un capítulo de mi historia. Desde la primera, inquieta y luminosa, hasta la última, clara, llena de aire y equilibrio interior. En la pieza final había pocas notas, mucho silencio, espacio, calma. Se titulaba simplemente, Luz. Esa noche, cuando la toqué por primera vez, la sala estaba en silencio, y cuando el último acorde se desvaneció, nadie aplaudió de inmediato. Todos se quedaron sentados, escuchando el silencio, comprendiendo. Y yo, sentada al piano, lo supe, esta es la victoria. No la venganza, no el triunfo, sino la calma después de la tormenta. Y la certeza interior de que no eres una víctima, ni un extra, ni la sombra de nadie. Eres la autora de tu propia vida. Y si alguien me preguntara qué sentí en ese momento, respondería, fui yo misma, auténtica. Y eso era lo más importante de todo. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios.